Buenas, bienvenidos a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y hoy, pues como podéis ver, pues no estoy solo. Me acompaña en la distancia cibernética nuestro querido Enric. ¿Qué tal, Enric? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Jonathan. Un placer estar aquí domingo por la tarde. En vez de estar tomando calimocho, ¿no? Estamos hablando de Mayerling, de cosas así siniestras, pero es muy Exacto. entretenido. Muchos recordaréis a Enric porque hemos hecho un vídeo, lo que pasa que son dos, porque luego lo dividimos en dos, sobre la vida breve. Lo que pasa que ahí estaba también Luis, ¿no? Es el primer vídeo que hacemos tú y yo en solitario. Ujú, Y realmente fue un vídeo que me propuso él, que me propusiste tú, hablar sobre, ujú, sobre el caso Mayerling, que es un caso súper interesante, es un caso que colapsó, ¿no?, las cancillerías y las rotativas de prensa de aquel momento. Entonces es muy... Puede quedar bien, puede quedar bien. Como siempre ujú. veis, pues hay poco guión en estos vídeos y por lo tanto pues puede durar pues 3 horas. Si dura 3 horas, pues ya veremos a ver cómo os lo damos más cortado. Vale, pues bueno, sí, tengo que decir que Enric no es un pastelero, ¿no? Que decías que eras pastelero. Sí, me llegaba la pastelería, efectivamente. Exacto. Trabajas en patrimonio, ¿no? Trabajas en patrimonio nacional. Sí, 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 de guía de fin de semana en el Palacio Real. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva a pasar por Palacio Real el fin de semana? Uf, bueno, lo dejaremos para otro vídeo, eso. Intenso, dejémoslo en intenso. Intenso, ¿no? Claro. Bueno, pues para quien no lo sepa, que yo imagino que muchos lo sabéis, pero para quien no lo sepa, el caso de Mayerling fue un suceso que ocurrió a finales del siglo XIX, ¿m?, en el cual estuvo implicado el archiduque Rodolfo, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, iba a decir del Sacro Imperio, heredero al trono austrohúngaro, y pues allí ocurrió, bueno, murió junto a su amante, María Bettsena, y pues claro, eso fue el boom, sobre todo por todas estas teorías que hubieron luego, ¿no? De si se suicidaron, si los asesinaron, si fue un complot político, masónico, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que de eso también hablaremos. Pero yo creo que primero eh, tendríamos que situar al personaje principal, que es Rodolfo, ¿no? Situarlo a él en un contexto para que la gente más o menos sepa quién es Rodolfo. Rodolfo, como he dicho antes, es el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro y él es hijo del sempiterno emperador Francisco José, un emperador que sube al trono en 1848, allá por ese movimiento revolucionario que hubo en el siglo XIX, y muere en 1916. Por eso lo llamamos el sempiterno, ¿no? Porque siempre está ahí puesto. Y de la famosa y archiconocida emperatriz Isabel, Sisi, que para mí, a mí no es un personaje que me atraiga mucho Sisi, pero sí que es verdad que tiene una popularidad muy fuerte, ¿no? Que a la gente le atrae mucho. Lo que sí que me gustaría aclarar es que no digáis Sisi o Isabel de Baviera. Ella no es Isabel de Baviera, ella es Isabel en Baviera, porque ella viene de la rama ducal. Es verdad que su madre es una princesa, pero ella viene de la rama ducal. Ellos son un Bayern, no von Bayern. Entonces, bueno, mi pronunciación alemana es malísima, ¿eh? Pero sí que es verdad que siempre leo por ahí Isabel de Baviera. No, no es Isabel de Baviera, es Isabel en Baviera. La rama ducal siempre es en Baviera, la rama real es de Baviera. Y aunque es cierto que, por ejemplo, su padre era Maximiliano en Baviera y su madre era Ludovica de Baviera, pero ella pertenece a la rama ducal, por mucho que su madre fuera princesa. Lo que sí que sirvió muy bien la madre, Ludovica, como princesa bávara, pues quería que sus hijos se casaran maravillosísimamente. Eso sí que lo consiguió, ¿no? Por ejemplo, tenemos hermanos de Sisi, pues tenemos a Sofía Carlota, la que se casa con el duque de Alençon, un Orleans. Tenemos también a la otra Sofía, que es la reina de las dos Sicilias, la última reina de las dos Sicilias.
Tenemos a Matilde, que se casa con el conde de Trani. Tenemos a Maximiliano, que se casa con una Sajonia-Coburgo-Gotha, Amalia, creo que era, se llama Amalia. Tenemos también, por ejemplo, a Luis Guillermo, que se casa de forma morganática. Y Luis Guillermo será importante en esta historia porque una hija legítima de Luis Guillermo es quien hará un poco de puente entre Rodolfo y su última amante, ¿no? Y etcétera. Entonces, por un lado, tenemos que tener en cuenta que Rodolfo es Austria, Habsburgo, pero también es Wittelsbach, que esa es su familia materna. En la familia paterna, también cuando decimos que los Wittelsbach son especiales, cuidado con los Austria. Cuidado con los Austria porque no podemos olvidar que el tío de Rodolfo era ni más ni menos que Luchi Gucci, ¿no? Que este hombre, pues bueno, es esa famosa foto que pondremos por aquí también, donde él sale travestido, ¿no? Metido en una habitación, imagino que de algún criado o lo que sea, porque está la puerta cerrada y atrancada con un mueble para que no entre nadie. O sea que era un señor muy especial que nunca se casó. Y luego está otro tío de él, que era Luis Víctor, que este se casó con una Sajonia y luego eh, también con una dos Sicilias y también era bastante especial, es decir, él viene de una familia muy, muy peculiar. Rodolfo viene de una familia muy peculiar y lo que yo decía antes de empezar a grabar, lo que hablaba yo contigo, Enrique, es que Mm, a mí me cuesta mucho dar un diagnóstico moderno de lo que posiblemente le pudiera suceder a Rodolfo, como lo que le pudiera pasar a estos Beatlebach, que también estaban de aquella manera, ¿no? Pero claro, es un contexto totalmente distinto. Yo no soy psicólogo, por lo tanto, yo no sé cómo funciona la mente. Y ujú, también es cierto que esa Europa del siglo XIX y más esta gente, pues tenía un concepto muy distinto de muchas cosas de la burguesía y más de nosotros, ¿no? Y verlo desde unos ojos del siglo XXI siempre es preocupante. claro. Pero, pero sí que es verdad que Rodolfo tuvo unas características, yo por lo menos lo veo así, tuvo unas características muy especiales y es que tuvo una educación muy, muy diferente. Es decir, por un lado, una educación excesivamente dura, hasta Mm, que la madre dice hasta aquí y se pone una educación excesivamente liberal. Entonces, ahí hay un contraste muy fuerte. Por ejemplo, se cuentan anécdotas de la primera parte de la educación de Rodolfo, cuando Francisco José era quien estaba más pendiente, todo también por la madre de Francisco José, archiduquesa Sofía, que era una mujer de armas tomar también, una mujer muy fuerte. ¿Qué se cuenta de Rodolfo, por ejemplo? Rodolfo, cuando llovía, lo ponían en la calle, en el jardín o donde sea, y le decían, nada, aquí quietecito, te mantienes estoico y que te caiga toda la lluvia encima, tú no te puedes mover. Eso siendo muy pequeñito. Luego, de repente, a las 3 de la madrugada, pues entraba su tutor y se liaba tiros en la habitación para que él se despertara. Entonces, eso, que lo podemos ver con mucha gracia, con mucho tal, es verdad, es gracioso verlo desde este punto de vista ahora mismo, eso tuvo que suponer para él un shock importante. Y sobre todo, en relación a su padre. Yo sí creo que a su padre él lo podía llegar a querer, pero lo quería con miedo. Yo creo que lo quería con miedo. Y sobre todo, Rodolfo, por ese amor-odio que tenía hacia su padre, como que se quiso convertir en la antítesis de lo que era Francisco José. Mientras que Francisco José era el señor absolutista, era el señor católico, este catolicismo, ¿no? Que, por ejemplo, ahora que con la muerte del Papa se ha visto un poco de este catolicismo público, toda esta cosa, Francisco José era mucho de eso. Rodolfo, cuando tuvo esta educación más liberal, se convirtió en todo lo opuesto a Francisco José. Se ha dicho de Rodolfo, por ejemplo, que era ateo. Eso se ha llegado a decir. Lo que pasa es que él no era ateo, él sí que era un anticlericalismo tan público. Él creía más tal vez en un cristianismo más místico, más primitivo, más como abogaba San Pablo, ¿no? El primer ermitaño, más así, más una cosa así. Él era mucho más liberal que el padre,
parece que tenía cierta vinculación con el Partido Constitucional Liberal que había en Austria. Y entonces, claro, él se alza como la antítesis del padre, pero también algo que es, porque claro, cuando uno lee una biografía de Rodolfo, yo me he leído dos biografías de Rodolfo, pero cuando uno lee la biografía de Rodolfo te das cuenta de que él está buscando siempre una figura paterna. Él está constantemente buscando una figura paterna. ¿Y dónde la encuentra? En sus profesores, en sus tutores, en sus mentores. Y tú te das cuenta de que tiene un profesor que le gusta la ornitología. Rodolfo publica sobre ornitología. Que tiene un profesor que es amante de la música. Rodolfo publica en el periódico una crítica musical. O sea, es como que intenta llamar siempre la atención de esos hombres que les rodean en busca de una atención paterna que desde luego Francisco José no le iba a dar. Es decir, Francisco José no iba a ir a la cuna a decirle, duerme chiquito. Ni iba a sentarse a hablar con él de dime qué te preocupa. Francisco José no era así. Ni Sisi tampoco. No, no, para nada. Sí, sí, nada. Sí que es verdad que Sisi era una persona más intelectual que Francisco José y podía ver ahí que esa educación tan rígida y tan dura con el heredero al trono no era algo adecuado, pero de ahí a ven aquí Rodolfo, siéntate y cuéntame tus penas, eso tampoco. Yo prefiero ir por ahí a viajar y tú se cuentas tus penas a quien te dé la gana, a tu confesor, es lo que tienes que hacer. O sea, es un poco así. Exactamente. Yo no sé cuál es tu... Ahora seguiremos hablando, pero yo no sé cuál es tu opinión sobre Rodolfo. ¿Cuál es? ¿Qué opinas tú de él? Pues yo efectivamente un poco en la línea de lo que dices, yo creo que es alguien un poco muy atormentado por su infancia, por una familia, lo que hoy diríamos, desestructurada, ¿no? Que dista mucho de ser la familia burguesa ideal, y eso creo que es... ¿cuál es su hermana la que se casa con un príncipe de Baviera, que es Gisela o María Valeria? No Eh, recuerdo cuál de las dos. Gisela. Gisela. Gisela lo dice en una carta suya que la primera vez que se casó con su marido y la primera vez que celebraron las Navidades con su marido, alucinaba porque decía, bueno, son mis primeras Navidades normales, en que una familia normal celebra las Navidades y todo es bonito, todo es agradable, porque ella siempre decía que las Navidades con la familia imperial, con sus padres, era una cosa rarísima, porque todo el mundo estaba muy tenso y todos querían parecer espontáneos, pero todo resultaba como muy frío, ¿no? Muy extraño. Y yo creo que esta anécdota lo refleja un poco muy bien, ¿no? La falta de un poco de empatía y un poco de, sí, por parte de sus padres y efectivamente también habían sido educados de esta manera, entonces yo creo que es alguien que nace efectivamente o que se cría muy solo y que siempre tuvo, como tú bien dices, pues necesidad un poco de encontrar un afecto, que alguien que le prestara atención, afecto, eh, que le apoyara, que le mostrara o que le dijera lo bien que lo hacía, ¿no? Que le alabara. Yo creo que siempre es una constante en su vida y yo creo que por eso en gran medida le siento tan mal, aunque sin adelantar acontecimientos, le sentó tan mal que Guillermo II ascendiera al trono antes que él, ¿no? Que él siempre es... También creo que en Rodolfo hay alguien, ¿cómo decirlo? De esas personas que con sus traumas y tal, hay una cierta arrogancia intelectual en Rodolfo. eh, de decir, no, yo hubiera hecho más, yo soy muy inteligente, yo podría haber gobernado distinto, yo lo habría hecho distinto, ¿no? Entonces hay también, en parte comprensible, ¿no? Por la infancia y la juventud que tuvo. Y siempre esa búsqueda de alguien que le diera afecto, le diera cariño, le prestara atención, yo creo que es un poco una constante en su vida. Sí, él fue a partir de... Yo la fecha no te la sabría decir, pero sí que es verdad que fue a partir de un momento en el cual sí, quiso cortar esa educación tan fuerte que tenía, tan Mm, absolutista que tenía, y le abrió un mundo liberal. Y eso a mm, Rodolfo le dio una intelectualidad. Eso es cierto. Es decir, mm. cuando tú eres un arrogante intelectual, es porque tú eres intelectual. Eso es una Sí. realidad. Ujú, O con que tú ujú, no sepas gestionar tu ego. Que es un poco lo que yo creo que también le podía pasar a Rodolfo. Rodolfo, por ejemplo,
era antiprusiano, eso Guillermo II lo dice, ahora veremos Sí. qué dice Guillermo II, pero Rodolfo era antiprusiano, se llevaba bien con el padre de Rodolfo, de Guillermo. De Guillermo II se llevaba bien Sí. con el padre de Guillermo, con Federico, pero él era antiprusiano, él era muy pro-británico y muy pro-francés. Y él decía, Rodolfo veía que, por ejemplo, la aristocracia francesa, la aristocracia británica, tenían un sentido. Tenían un sentido porque participaban activamente, no solamente en la vida de la corte, sino en el funcionamiento de la corte y en la vida diaria de la gente. ¿No? Es un poco como vemos, eh, para tener un paralelismo un poco así más televisivo, para la gente que haya visto Downton Abbey, ¿no? Pues eso es la aristocracia británica. Un señor que tiene un palacete, un palacio, tiene unas tierras, hay gente trabajando esas tierras y hay una retroalimentación, ¿no? Y una aristocracia pues más intelectual. Y lo que decía Rodolfo es que la aristocracia y la nobleza austriaca pues no era nada de eso. Era una aristocracia pacata Mm. y una aristocracia pues mucho más tonta. Eso es lo que decía Rodolfo. Es Mm. más, hay una frase por ahí de Rodolfo que decía, no, es que si viene aquí una república y toda esta gente se va a la calle, yo tengo de qué vivir, porque yo sé escribir, yo Mm. tengo mis conocimientos, yo puedo trabajar. Estos que no han hecho nada en su vida y no tienen cultura, ¿qué van a hacer? Claro. Sí, él decía, Sí, pero eso siempre se dice, es decir, yo recuerdo Nicolás II decía lo mismo, ¿no? Y Alejandro opinaban un poco lo mismo, la aristocracia rusa. Eh, yo ahí discrepo un poco, ¿no? Esa idealización a veces de la aristocracia británica. También hay grandes propiedades, ¿no? En Bohemia de las grandes familias aristocráticas, los Liechtenstein, en fin, ¿no? Los Schwarzenberg, todos estos, ¿no? Yo me he comprado, me tiene que llegar aún las famosas memorias de Nora Fugger, la princesa Nora Fugger, que describe. Entonces, cuando me las lea, podré opinar con más, con más rigor, ¿no? Pero yo discrepo un poco de la visión de Rodolfo, en cualquier caso. claro, el problema también es que Rodolfo vivía, por más que él se creyera cosmopolita, porque es verdad que Viena era muy cosmopolita, eso es Mm. cierto, eh, Ujú. incluso Viena tuvo su momento que era mucho más cosmopolita, por ejemplo, que Londres, bastante más. Ujú. También está en el centro, no está en una isla. Claro. Entonces, él sí que podría estar a lo mejor más cercano a un movimiento constitucional, ¿no? Como había en Reino Unido, lo que pasa es que Reino Unido tiene una trayectoria desde el siglo XVII. Entonces, claro, pues la cosa cambia mucho. Pero la aristocracia es que son dos mundos distintos también. Mm. El mundo británico es un mundo más protestante, es otra historia, otra mentalidad, con una ruptura total del continente, otra cosa. La propia Ujú. familia real. Nosotros vemos ahora mismo, todavía en pleno siglo XXI, a la familia real británica le cuesta relacionarse con las familias reales continentales. Sí. Es, tú vienes aquí para mis bodas, para mis bautizos, para viajes de Estado, pero que yo soy el rey de Inglaterra. Sí. Es un poco así, todavía. Ujú. Rodolfo, que había aristocracia sensata y aristocracia clara, pues por supuesto, tal vez en ese mundo tan cerrado que vivía Rodolfo, lleno de excesos por otro lado, pues no, pero efectivamente tú te vas a la zona de Hungría, te vas a la zona de Bohemia, y allí había grandes aristócratas y había esa retroalimentación que vemos en la aristocracia más británica, que es cierto, es decir, ese papel tenía el aristócrata británico, pero también lo tenía el aristócrata de Hungría, de Sí. Bohemia, pero claro que lo tenía. Lo que pasa es que Rodolfo, ¿hasta qué punto conocía a esa gente? Claro, claro, ahí estamos. Es que es eso, es decir, él, bueno, pues él tendría una visión muy cerrada del mundo en el que vivía y también que esto, no quiero dar un diagnóstico moderno, pero yo por lo menos lo veo así, él sentía un odio visceral en el mundo austriaco en el que vivía porque era ese mundo que tanto le había atormentado. Sí, sí, sí. Tanto le había atormentado, todo esto hay que cambiarlo. Y hay que traer un régimen constitucional de repente, y hay que no sé qué, y hay que no sé cuánto. Y claro, pues él quería hacer esos grandes cambios. Se conservan cartas de él con gente donde él hablaba de esos cambios, donde él hablaba de cómo trataría todo este tema más de Hungría, más de Bohemia, ¿no? Porque para quien no lo sepa, es el imperio, decimos imperio austríaco, pero es imperio austrohúngaro, ¿no? Es emperador de Austria, rey de Hungría.
es como una especie de monarquía bicéfala, ¿no? Una águila mirando para los... Sí. Claro, eso que nosotros lo vemos hoy en día muy fácil, eso era muy difícil de gobernar. O sea, gobernar una zona, le pasó a Nicolás II, le pasó a Alejandro III de Rusia también. Un imperio tan enorme donde tienes tú ahí pues un montón de etnias, tienes un montón de religiones, tienes un montón de, no nacionalidades, pero bueno, entre comillas, eso es muy difícil de gestionar. Mm. Si se gestiona mal hoy en pleno siglo XXI, imagínate en el siglo. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, y que él, si uno va viendo el recorrido vital de Rodolfo, es todo lo que diga mi padre está mal. Mm. Eso es así. Entonces, que mi padre es absolutista, yo soy constitucional. A mi padre le gusta el gran boato de la iglesia, yo soy más de sentarme a rezar con Dios en la cama. Es así, es un odio Sí. constante hacia su padre y hacia su tío Alberto, el duque de Techen, por ejemplo. Es decir, todos estos dinosaurios post-antiguo régimen, Mm. Rodolfo los aborrecía. Rodolfo los aborrecía en su totalidad. Por eso él no quiso tener ninguna relación, por ejemplo, con Rusia, más allá de lo estrictamente necesario. Sí. Y él era un gran alabador de Luis Felipe, de los franceses, el rey burgués, Mm. ¿no? A él le gustaba mucho, pues, su antepasado, José I, por todo lo bien que había sabido gestionar el tema húngaro. A él le gustaba mucho Rodolfo I, que de ahí lleva su nombre, ¿no? El primer Habsburgo en el trono del Sacro Imperio por la Edad Media, porque también supo gestionar. Entonces, a él le gustaba muy bien pues todo eso, lo más liberal, lo más moderno, es la antítesis de su padre, total. Aunque luego, por ejemplo, su primer amor platónico fue su tía, María Teresa de Berganza, que esa señora de liberal tenía lo que yo de monja. Entonces, claro, entonces, es un poco así, ¿no? Pero porque Mm. yo no sé hasta qué punto, fíjate, y esto ya se lucubrar, hasta qué punto él era así de verdad o era algo impostado. Ya, sí, sí, efectivamente. Sí, no, no. Sí, sí, Mm. es. Porque si tú has nacido en ese mundo, hombre, tú podías salir totalmente lo contrario, por supuesto, en plan rebeldía. Sí, sí, pero bueno, todos conocemos ejemplo de gente que es muy rebelde, de familias bien, pero que bueno, rebelde hasta cierto punto, ¿no? Que luego también, pues, a ver, los privilegios de clase son los privilegios de clase, ¿eh? Y yo creo que un poco Rodolfo, pero eso ya, repito, es una opinión más, Opiniones personales, sí. pero yo creo que es un poco así, porque él, de una manera u otra, mmm, sí que es verdad que él no dejaba de ser el heredero al trono y él eso lo llevaba muy a gala. Le llevaba Mm. muy a gala ser heredero al trono. Incluso con sus múltiples amantes, que ahora sí, podemos ver también, él tuvo un plantel de amantes bastante importante, bastante importante. Eso era algo normal, es decir, los amantes dentro del mundo regio, pues, pues es, yo qué sé, pues como tener amigos hoy en día, ¿no? Pues es algo, pues está bien, está aceptado. Eh, Mm. Su padre, por ejemplo, tuvo dos. Su padre tuvo dos hay amantes bastante conocidos. Su madre, que tanto que se habla de sí, 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 tuvo amantes. Es más, sí, sí, posiblemente, pues igual que su hermana Sofía, pues también tuviera algún hijo ilegítimo por ahí. Es decir, que cuidado con esas historias, que las historias están ahí. Y, y Rodolfo posiblemente pues tenga algún hijo ilegítimo. Es más, se habló que de su primera amante pudo tener un hijo ilegítimo. Esta que se llamaba Joana Busca, creo que era. Mm. No sé si te suena. No, la verdad es que no. Debo confesar que con amantes voy muy perdido. Esta fue porque él tuvo muchas amantes, pero Mm. las dos primeras, una es esta Johanna Busca, Ujú. dicen que pudo tener un hijo ilegítimo, y luego es esta famosa judía, que todo el mundo habla de esta judía, Mm. que claro, eso tuvo que sentar en la corte, Claro, obviamente, sí, sí. que la realeza no, perdona, era tremendamente Mm. antisemita, Sí, sí, era, efectivamente. y más en Austria, cuidado. Mm. Entonces, esta amante que tuvo judía también fue la que llevó
con el séquito a ver a Estefanía. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, sí, tienes razón. Sí que salió en la prensa en su momento. Sí, 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 hubo cierto escándalo. Hay que tener los cuadrados para llevarte a... Sí. Cuando, que no sé si es cuando la va a ver o cuando es la petición de mano o cuando se va, la ve y luego vuelven y se casan. Sí, efectivamente, la va a ver a Bruselas con la amante, ¿verdad? No sé si por ahí. Creo que es para la petición, pero no A me la acuerdo. petición. Sé que va en el séquito, porque como esta gente nunca viaja sola, pues entonces Mm, séquito que va a buscar a Estefanía o que va a ver a Estefanía, pues ahí viajaba esta amante. Luego él se mezcló sin ningún problema con prostitutas. Él tuvo varias amantes prostitutas. Si uno mira los archivos policiales austríacos, aparecen nombres de prostitutas que no se han podido rastrear, porque claro, rastrear a Betchela, rastrear a gente así de la alta clase es muy fácil, porque hay muchos registros, pero rastrear a prostitutas que a duras penas tendrían algún nombre o que tendrían un mote y serían conocidas de alguna otra manera, claro, claro. es complicado, pero tenía ahí un plantel importante, una de estas, pero esta no era prostituta, esta parece que era más como una madame, yo por lo menos interpreto más que era Sí. como una madame, era Mitzi Kaspar. Mm, Mitzi Kaspar era una señora, además que se movía muy bien por la buena sociedad, era una especie de madame de la alta clase, mm. y ella tuvo una relación amorosa con Rodolfo durante mucho tiempo. Era, tenía un término. Es que, claro, yo como soy tan pésimo para el alemán y todo eso, pero era un nombre que era El alemán es complicado, el alemán es complicado. Edeljuro, Edeljuro, Juro, algo así. Eh, Mm. Era el título que tenía ella, Edeljuro, una cosa así, que era prostituta de caballeros. Ah, Bueno, prostituta de forma, el término lo dice. sí, sí, sí. Pues caballero no es Herr, Damen un Herr, ¿no? Ah, Caballero creo que es Herr. Herr algo debía ser, ¿no? pues, sí, una cosa así, era como más prostituta de caballeros, una De especie. caballeros. Exacto. Y por ahí entró esta prostituta o esta madame o como lo queramos llamar a entrar ahí. Y fíjate que, por ejemplo, Estefanía, la esposa de Rodolfo, llegó a decir de Rodolfo que por culpa de tantas experiencias, esto se lo decía Estefanía a su hermano, por culpa de Ujú, tantas experiencias que Rodolfo ha tenido con tantas y tantas y tantas mujeres, tan progresista como es, no considera a las mujeres igual que a los hombres y nos trata mal. ujú, O sea, Rodolfo tenía un comportamiento muy misógino también. ujú, Tenía un comportamiento ujú. tremendamente misógino. Y eso lo atestigua la propia Estefanía. No, y además fíjate que eso que le decíamos, ¿no? De gente pues, que se considera tan, tan moderna, tan progresista, y luego una cosa que me resultó muy curiosa es que cuando en esta retahíla de amantes, cuando llegaba a un punto como que la cosa ya parecía que se estaba acabando o que se iba a acabar, les enviaba una pitillera de regalo a las amantes en cuestión, ¿no? Pero luego había tipos de pitilleras. Si era una princesa, le enviaba una pitillera mejor. Si era una dama de la alta sociedad, era un poquito peor. Y si era ya una de clase pues, media-baja, era peor, ¿no? Entonces me resulta muy curioso eso, ¿no? Precisamente, alguien tan moderno y sin embargo que incluso para las amantes el regalo de despedida es distinto en función de la categoría que tuvieran, ¿no? En fin, deja de ser curioso. Sí, sí, no deja de ser súper curioso y además también hace una clara distinción de amantes. Total. Mm, Ya no sé si la Mitzi o Mitzi, si fue su gran amor. mm, mm, eh, También llamarlo gran amor, cuidado. Pero bueno, si fue su amante favorita, sí. ¿no? Porque cuando él muere, en su testamento le deja dinero a Mitzi. Mm, mm. No sé si una propiedad. No sé si le deja dinero y una propiedad o ella con ese dinero se compra una propiedad. Yo creo que es dinero solo, ¿eh? Diría, si no me equivoco. Entonces le dejará dinero y con eso se compra una propiedad. Pero que no le deja 4 céntimos. O sea, le Mm, da una buena cantidad de dinero y claro, que con eso también hay una clara distinción.
Porque, por ejemplo, Sí, Di, Jonathan. que me refiero que al resto de amantes no le deja nada, se lo deja a ella. ¿El por qué? Pues no sé, yo no sé si sería su gran amor o sería, pues no sé, sería Su gran amor o su gran amiga, ¿no? Porque es cierto que llega un punto que el amante se convierte en amiga, ¿no? En muchos casos. Ya no es, no descubrimos nada aquí en este vídeo que pues a veces el sexo acaba siendo algo más que sexo y acaba siendo pues eso, pues, una confidente, una amistad, en fin, ¿no? Hay algo más, bastante más profundo. Y de hecho, lo que decías de Mitzi, lo curioso es que él escribe cuando una de las cartas de suicidio, que luego hablaremos de ello, una está dirigida a Mitzi Caspar, ¿no? Es una carta que no se ha conservado, pero hay quien la leyó, que luego lo dijo, y dijo que era una carta que derrochaba amor por todos los sitios, ¿no? Una carta de despedida. Entonces también me parece muy, muy llamativo esto, ¿no? Y muy, muy tierno y creo que refleja muy bien la relación que tuvieron los dos, ¿no? Que era más allá, mucho más que un amante, a modo de ver. y además ella se vieron poco tiempo antes del caso Mayerly, Mm, como una mm, especie de despedida. sí, Yo no sé hasta qué punto ella podía llegar a saber lo que iba a ocurrir, mm, porque también escuché escuché, no leí, leí la teoría de que ella quería ir a Mayerling con él y, mm, y ahí él le dice que no. Eso ya no sé, tú a lo sí. mejor sobre eso sabrás. Mm, debe estar en alguno de los libros que he consultado, seguramente. Lo que pasa es que ya con las fechas llega un punto que ya no se puede controlar todo, pero le consultaré, lo consultaré, lo consultaré. Es interesante eso. Yo sé que ahí algo hubo. Entonces, claro, eh, aquí estamos viendo esa visión de Rodolfo. Una Mm, visión de Rodolfo, pues tal y como era, que terminó como también ocurría. Porque también yo creo que hay que hablar de estos temas con total naturalidad. En el mundo regio, igual que las amantes o los amantes estaban hasta cierto punto más o menos permitidos, el alcoholismo, la drogadicción y mm, enfermedades de transmisión sexual sí, también corrían por los salones aristocráticos y por los salones imperiales y reales mm, sí, a una velocidad tremenda. Eh, la morfina, la cocaína, o sea, Alejandra de Rusia, la emperatriz de Rusia, tomaba cocaína y opio. mm, mm, Victoria del Reino Unido era adicta también al opio y a todo esto, ¿no? Y, ¿cómo se llama? sí. Le daban cuando iba a dar a luz. El láudano o una cosa de estas. Algo le O, daban, no me acuerdo cómo era, sí, pero le daban algo que, es más, la propia reina Ina, Victoria Eugenia, se quejaba, ¿no? Y decía, pero ¿cómo puede ser cloroformo? a ¿Cómo puede, cloroformo. ¿Cómo puede ser que no me den cloroformo cuando yo voy a parir? Que a mi abuela le daban cloroformo. En España hay que sufrir para dar a luz como una buena campesina. Entonces, claro, entonces, todo esto circulaba por ahí muchísimo, Mm, muchísimo. Aquí en España tenemos casos, por ejemplo, Luis Orleans, el hijo de mm, Olivia. Ese muchacho tuvo un paseo en el mundo de las drogas importante. Eh, mm, eh, y por lo tanto, Rodolfo era cocainómano, Rodolfo tuvo muchísimos problemas con el alcohol, muchísimos problemas hasta el punto de ser una persona bastante violenta en sí. momentos. Es más, Estefanía, bueno, sí, claro, Estefanía es quien lo dice. Estefanía dice que su marido tiene unos puntos de cuando le sube el alcohol muy violentos. Sí, Eso, como hemos dicho antes, no desvelamos nada nuevo. Hay gente que cuando no. marcha, pues, o es muy, muy buena y muy sonriente y muy pesada, y hay otros, pues, que son violentos. Sí, Y sí, sí. Rodolfo, pues, tiene pinta que va por ahí. Y Rodolfo era una Mm, persona que eh, pues se movía mucho por todos esos mundos y además esos mundos de prostitución, de sexo, de fiestas, de no sé qué, mueve mucho todo esto. mm. Como en la Igual, actualidad, como en la actualidad, ¿no? Está todo inventado. sí, sí, igual que la actualidad. Lo que pasa que, claro, es más, al contrario, en esa época la gente de nuestro nivel no podía permitirse todo eso y por lo tanto pues no teníamos acceso. Hoy en Ya. día, como han cambiado las tornas, Sí,
sí se puede. Pero claro, él estaba metido en todo eso y él tuvo gonorrea. Se habla de sífilis. Lo que pasa es que, claro, la sífilis hay gente que dice que no, ¿eh? Hay algunos estudios que dicen que no Mm, tiene sífilis, tal, pero gonorrea tuvo hasta el punto de que dejó estéril a sí, él y a su mujer se quedó. efectivamente. Entonces, pero que eso también era muy normal. Eh, el infante Francisco de Paula, el padre del rey Francisco de Asís, hay una carta buenísima a su hermano Fernando VII, Ujú. 1816, por ahí estaba en Roma, y le dice, te habrá dicho papá que he estado malo en fiebre, con fiebres en cama por un resfriado. Dice, pero aquí te confieso que me han salido unas manchas y unas fiebres por traquetearme a una cochina. Eso Francisco de Paula a Fernando VII. Entonces, claro, eso era muy normal. ¿Qué tendría el infante? Pues habrá pillado sífilis o una gonorrea o yo qué sé lo que habrá pillado, por cualquier cosa. Y eso ellos lo veían como algo normal. Era una cosa, y hubo otros miembros de la realeza, muchos reyes de Francia han tenido sífilis. Mm, Verás, el propio eh, Felipe Orleans, el hermano de Luis XIV, mm, a ese hombre el exceso le gustaba mucho ujú. y también se habla de que puedo tener gonorrea. Entonces, que eso era algo común. Y Rodolfo pues tuvo gonorrea. Sí. Fíjate, al no tener un discurso organizado, estamos pegando unos saltos de un lado para otro. No, 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 no. Seguimos con Rodolfo. Ahora estamos con su gonorrea. Ah, todo es ordenado. La gente luego, es lo que decías, esto también le gusta, ¿no? A la gente. No, pero es interesante eso de la sífilis gonorrea. Claro, siempre se ha dicho muchas veces que, bueno, esto se sabe, ¿no? Que la sífilis en los estados finales genera cierta locura, ¿no? Ataca el sistema nervioso y genera cierta locura y también se ha justificado un poco, pues, el final de Rodolfo con eso, con el hecho de, o sus últimos momentos, ¿no? Sus últimos meses de vida, con que ya era alguien como muy inestable, ¿no? Muy adicto a la morfina para estar calmado, también se ha pero bueno, es lo que dices tú, hacer diagnósticos en pleno siglo XXI sin tener pruebas médicas es difícil, ¿no? Y lo que dices de la gonorrea, claro, hace unos meses hice unas publicaciones en Instagram sobre la isla de la Croma, que está en Croacia. Y allí parece ser que Estefanía y van a ver esa isla, ¿no? Que es muy bonita. Y ella se encuentra muy mal, muy mal, muy mal. Y está unas fiebres, está en la cama. En marzo del 86. El suicidio es en el enero del 89. ¿Eh? Pues en marzo del 86 ella está muy mala, ¿no? Y luego, bueno, se recupera y le dicen los médicos que a raíz de las fiebres que ha tenido, la enfermedad que ha tenido, pues que se ha quedado estéril, ¿no? Sin embargo, creo que es la propia Estefanía que en las cartas lo dice que no le da nombre a esa enfermedad. Entonces, hoy en día también se ha hecho como ese diagnóstico de muy probablemente fue gonorrea, pero tampoco ella en las cartas no lo especifica qué mal exactamente tuvo, pero muy probablemente se lo pegó Rodolfo, efectivamente. Sí, eso seguro, eso seguro. Mm. Algo que ella también tuvo amantes, ¿eh? Pero Sí. en esa época seguramente se lo pegaría a Rodolfo y Rodolfo pues se lo pudo pegar por cualquiera. Sí, efectivamente. Sí, sí. O tenía todo, pues todo ese mundo. Pero es cierto que, como tú dices, como en el último estadio, la sífilis tiene tres, ¿no? El primario, el secundario, el terciario, la sífilis Mm, terciaria. Cuando ya llevas mucho tiempo con la sífilis, en el último periodo sí que te da como brotes, cuando se te mete en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cuando se te mete mm, en la espinal y todo eso, sí que te da como brotes de locura, te puedes quedar ciego y mm, en algunos casos hay algunas ITS que te da hiperactividad sexual. Fíjate. Pues que no le pasara a Rodolfo, pues algo de eso Sí, seguramente. no, no, claro. Claro. Sí, sí, pero él era así. Fíjate que hemos hablado de Estefanía ya, es decir, hemos dado ya por Mm. hecho que la gente sabe que ¿Quién es Rodolfo Estefanía? con, con Estefanía. Vale, pues antes de esto vamos a hacer un cierto orden, es verdad, que de vez en cuando hacemos un cierto orden. Estefanía es una princesa de Bélgica, es hija de Leopoldo de los belgas, pero vamos un poquito a retrotraernos para atrás y podemos ver
Claro, él no deja de ser, independientemente de esto que hemos hablado, de que estaba medio loco, de que le pasaba una cosa u otra, era el heredero del Imperio Austrohúngaro. Y como tal, él se tenía que bien casar. Él se tenía que bien casar. Eso era ante todo. Se planteó casarlo, perdón, con, no recuerdo quién era, pero era una hermana de Guillermo II de Alemania. Aún no era Mm. Guillermo II, ¿no? Pero con una de sus hermanas, una nieta de la reina Victoria. Lo que pasa es que él dijo que con una prusiana te casas tú. Yo no me caso con una prusiana. Con una prusiana te casas tú. Vamos, eso fue lo que dijo él. Él no quería saber nada de eso. Entonces se propuso casarlo con Margarita de Austria. Esta era hija de José Carlos de Austria y de Clotilde de Sajonia-Coburgo-Gotha. Clotilde, es decir, los abuelos maternos de Margarita de Austria, era, bueno, sobre todo la abuela era Clementina de Orleans, hija del rey de los Mm. franceses, y Augusto de Sajonia-Coburgo. Ella estaba ahí y decían, vale, esta puede ser. Pero entonces aparece el archiduque Alberto, duque de Techen, que es el dinosaurio, el consejero del padre, y le dice, ¿cómo que se va a casar con una mujer que viene de esos Sajonia-Coburgo-Kohari? Porque claro, los Sajonia-Coburgo-Gotha es la rama protestante y estos son los católicos, los Sajonia-Coburgo-Kohari, porque bueno, entra ahí la rama húngara de los Kohari. Pero estos vienen de la nobleza, es decir, ¿cómo se va a casar este con alguien que viene de la nobleza y no de la realeza? Nada, tampoco. Alberto Techen dice que no hay. Es el caso muy parecido que ocurre cuando viene a España. Rodolfo viene a España de viaje y ahí Alfonso XII trata de a ver si se puede casar con la infanta Paz. Pero el archiduque Alberto dice, cuidado, una cosa es que casemos a mi sobrina María Cristina de Habsburgo con el rey de España, sea su padre un capitán valenciano o sea su padre el rey Francisco de Asís, pero es el rey de España. Mm. Otra cosa es que vayamos a casar al heredero al trono austrohúngaro con una infanta que averigua quién es el padre. O sea, Nanay, tampoco. Con esto yo no quiero decir que el padre no fuera Sí, rey, sí, no. sí. Efectivamente, La efectivamente. cronología era la que era y por lo tanto en España hemos tenido siempre el gran error de encantarnos pues, toda esta propaganda revolucionaria, no explotarla al máximo. Nos encantan los Mm. borbones en pelota y como nos encantan Mm. los borbones en pelota pues tenemos esas leyendas ahí. Y bueno, pues existía la corriente de que la infanta Paz pues, no decían la infanta Paz es hija de Tenorio, eso es muy posterior. Pero en aquel momento se decía que la infanta Paz había unos rumores de que no podía ser de su padre, por lo tanto, pues el duque de Techen dijo que no, ni gracia. Que su sobrina Crista, eso sí, pero porque se casaba con el rey de España, que es una cosa muy distinta. Y al final, pues cayó en Estefanía Bélgica. Al final se fue con Estefanía. No, fue también un poco obligado, ¿no? Porque se cuenta de que fue un poco obligado por el padre. También es cierto que fíjate tú que siempre se ha dicho que el matrimonio se llevó mal, el matrimonio entre Rodolfo y Estefanía. Mm. Eh, pero, que es verdad que se llevó mal, pero en un primer momento el matrimonio no se llevaba mal. No, claro. Fue a raíz de que naciera esta primera niña que tuvo, bueno, primera y única, ¿no? Isabel María, a raíz de que Mm. naciera esta niña que tuvieron, pues ya es a partir de ahí que se empiezan a separar y luego ya pues con todo esto de la esterilidad. Pero en un primer momento, las primeras cartas que hay de Estefanía Bélgica, Estefanía, la mujer de Rodolfo, no he visto yo en ningún momento, tampoco es que yo haya visto todo el plantel de cartas, pero es verdad que no cuenta tampoco a su madre, Enriqueta, no le dice tampoco nada más allá de, bueno, somos muy diferentes, porque, por ejemplo, algo que no le gustaba para nada a Estefanía es que su marido se mezclara tanto con la burguesía, ¿no? Mm.
cuidado, tú no te puedes mezclar con la burguesía. Y no le gustaba nada, no le gustaba nada, ni estas críticas que él hacía a la gran aristocracia tampoco le gustaba nada a Estefanía. Pero más allá de esas cosas, en un primer momento, hasta que nace la niña, no hay ningún malentendido más allá del que pueda haber en cualquier matrimonio de esto. Es Mm. por conveniencia y es lo que hay. Pero luego sí que empiezan los problemas importantes. Luego sí. Ahí ya empieza Sí, la y, convivencia. y yo creo que sobre todo la ruptura es esto en marzo del 86, cuando ella tiene estas fiebres y la contagión de la gonorrea. Yo creo que es un poco ya la ruptura del matrimonio, ¿no? En el 86. Sí, Creo que se sí. casan en el 81, si no me equivoco. Si no me bailan las fechas, se casan en el 81, ¿no? Y es cierto que ella lo dice en su, creo que en alguna carta, que a ella su padre le dijo, te vamos a casar con este, te dejamos esta noche para que lo pienses. Y claro, ella dijo, bueno, no, y su padre le dice algo así como, piensa en el gran deber que tienes, no sé, algo así, ¿no? Se lo planteó Leopoldo II, claro, un señor que daba un poco de miedo también. Um, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues la mañana siguiente ya dice, vale, pues venga. Pero bueno, tampoco se casan con amor, pero bueno, el roce hace el cariño, ¿no? Lo que pasa que sí, luego ya se tuerce todo a partir del 86. Pero también hay una carta que es un poco, una carta que ella escribe explicando su luna de miel y que dice algo así como que prácticamente fue una violación la luna de miel, ¿no? Que ella la envían ahí y se casa, la envían a Luxemburg, que está en las afueras de Viena, es un palacio que está en las afueras de Viena, y que ahí pasan la luna de miel y que prácticamente ella, bueno, pues no sabía ni lo que estaba pasando, porque creo que tiene 16 años, o 10, yo diría que ni si tiene los 18, ¿no? 16 añitos o 17, muy jovencita, Oh, y que va hasta ahí, que no sabe ni lo que tiene que hacer, ni lo que va a pasar, ¿no? Y que luego ella en retrospectiva dice eso, ¿no? Que casi parece una violación porque yo no sabía lo que tenía que hacer y lo que me iban a hacer, ¿no? Eh, pero bueno, es lo que dices tú, luego el matrimonio, bueno, pues va andando hasta como puede, entre sus diferencias, hasta el 86, por lo menos. sí, también fíjate que, claro, Estefanía era una chica sin ningún tipo de experiencia sexual. Claro, Mm, se casan con Rodolfo, que tenía ya un rodaje como de aquí a Lima. Entonces, claro, pues mm, yo entiendo eso, yo entiendo que ella en un primer momento pues se asustara. En un claro. momento en el cual tampoco es como hoy, ¿no? Que existe esta preocupación, esta cosa. Rodolfo yo creo que eso tampoco lo tenía. No, Partiendo claro. Sí. de que yo sí creo, vuelvo a decir que es una opinión mía, que él tenía ciertos tintes misóginos importantes. Mm, Importantes. No una misoginia normal que existía en la realeza, sino mm, unos tintes ya un poquito más, pues que no fueran por ahí. Pero es mm, cierto que hasta que nace la niña, es más, cuando nace su hija, mm, ella está triste por no haber dado un varón. Ella está claro. triste. Y es Rodolfo quien le consuela. Y le dice, no te preocupes. Una niña es más bonita, le dice. No, no te Mm, preocupes, que no, no pasa nada. O sea, que sí que se ve y estuvo en el parto. Que eso es rarísimo. Un, sí. un marido de esta categoría de la realeza, estar al lado de la mujer en el parto, eso es muy burgués. Eso es una mentalidad muy de ahora, ¿no? Pero él estuvo allí en el parto, es decir, él hasta cierto punto estuvo ahí, pero es como tú dices, a partir del 86, imagino que será por esas fechas, ¿eh? Es cuando se parte la cosa. Se parte la cosa por lo de la esterilidad manifiesta debido a esta enfermedad, sea gonorrea o sea la que sea. Y también, algo que casi nunca se habla, pero es una realidad, es cuando esta Estefanía aprovecha y tiene su amante, que es un conde polaco, un Potocki, ¿no? Arturo Potocki, Arthur Sí, Potocki, sí, que también tiene su relación con este sí. señor. Me imagino que dice, yo no me puedo quedar embarazada, pues ala. Sí. Lo que pasa es que nunca ha quedado del todo claro si llegó a ser un amor platónico o un amor ya físico. ¿Sabes? También ha habido cierta ambigüedad por las cartas, porque ella parece como que a este conde polaco lo adora mucho, pero queda la duda si realmente se llegaron incluso alguna vez a coincidir, ¿no? Se escriben como cartas, ¿no? Y luego él se muere muy, no Sí, sé, sí, yo diría que se muere, no sé si antes que Rodolfo o inmediatamente después, pero vamos, que se muere. por ahí. eh, Yo imagino que conocerse se tuvieron que conocer, hmm.
Otra cosa Sí, es, coincidir, claro, efectivamente, sí. sí, también ahí uno puede plantear muchas cosas. Ella no dejaba de ser la heredera al trono consorte, ¿verás? Entonces acercarse a Mm, la heredera al trono consorte también está muy bien. Mm, pero bueno, lo que te quiero, o sea, lo que yo quiero plantear ahí es que sobre todo es a partir de toda esta problemática que hay con esta enfermedad, es cuando el matrimonio mm, de verdad se distancia, pero de sí. verdad. Mm, Antes, pues podían tener sus cosillas, pero no era mm, más allá de un matrimonio más al uso de esta gente. Ahí podemos hablar también lo que le costó a Estefanía acostumbrarse a la corte austrohúngara. mm, Porque la corte austrohúngara, el problema que hay en la corte austrohúngara es que Francisco José llevaba muchísimo tiempo reinando ya. mm. Estamos hablando de que él empieza en 1848 y empieza en 1848 con una revolución. No es que Sí. empiece porque se muere el otro y tiene que subir él. Empieza por una revolución. Una revolución que a punto estuvo de acabar con todo aquello. Y entonces Francisco José sube al poder. Y se enquilosan ahí unos dinosaurios, como es la madre de Francisco José, como es el duque de Techen, Alberto. Luego, cuando viene la Braganza miguelista esta, María Teresa, es decir, ahí se van engranando unos dinosaurios alrededor del trono. Por eso así, si le costó tanto asentarse ahí, por eso a Estefanía de Bélgica le costó mucho asentarse ahí y por eso le hubiera costado a cualquiera, porque también había unos dinosaurios Mm, ahí alrededor importantes. mm, Viena era una corte muy extraña, Viena era una corte muy cosmopolita, pero también una corte tremendamente absolutista. mm. Sí, 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 es muy tradicional, efectivamente, ¿no? Sí, pero también, claro, a veces yo siempre incido en eso, ¿no? Por defecto profesional, los lugares, ¿no? Porque, claro, hay que tener presente dónde ocurren todos estos hechos. Es decir, del 81 que se casan Rodolfo y Estefanía al 83, del 81 al 83, ellos viven en Praga, en el castillo de Praga, ¿vale? Entonces son un poco los años mejores del matrimonio también, porque, bueno, están en Praga y un poco en Praga Rodolfo es, pues, el rey, ¿no? Por así decirlo, no tiene nadie que le haga sombra, ¿no? Claro, en el 83, que es cuando nace la hija, se trasladan a Viena. Entonces ya aquí la cosa empieza a cambiar, ¿no? Porque ya en Viena están pues bajo la sombra del padre, de toda esta, digamos, este círculo de la corte, pues no sabría decir si más cerrado, pero sí más estricto, más preestablecido, ¿no? Más normativo. Y es pues efectivamente ese momento, el 83, que la cosa ya empieza a no ir del todo bien. Sí, 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 pero también es por eso. Fíjate que yo no había caído en eso, es verdad. Él estaba en Praga, bueno, él y ella, ¿no? Estaban en Praga, el Mm, matrimonio. Praga también es muy distinta. Por allí pasa mucha gente, ¿eh? Por Praga pasaba todo Dios, pero era una situación, un sitio más distinto donde él, pues como tú dices, era el rey, ¿no? Estaba tratado mm, con otros honores y tal. En Austria, o sea, en Viena, perdón, la cosa es muy distinta, y es verdad. Yo no había caído en ese mm, hecho de que fuera de la capital imperial la cosa era de otra claro. manera. Y es Mm, en la capital imperial donde están estos dinosaurios que un poco absorben un poco la energía, ¿no? Están ahí, claro. mm, Y también es cierto, ¿sabes lo que pasa? Que también cuando se generan estos personajes de mucho peso en una corte, eh, todo lo que huela a nuevo mmm, recela mucho, ¿eh? Estos mm, dinosaurios que ha habido en todas las cortes, estos grandes dinosaurios, para no irnos a cortes muy concretas alemanas, que la hubo, ¿no? En Württemberg, por ejemplo, pero si nos vamos a San Petersburgo, una de las dinosaurias era la emperatriz viuda, la madre de mm, Nicolás, totalmente recelosa de su nuera Alejandra, de Isabel Gese, que era la hermana de Alejandra, de él, la duquesa, la que estaba casada con el gran duque Sergio, pues recelosa de todo ese. ¿Por qué? Porque lo nuevo no. Todo un anquilosamiento. Y Rodolfo, también es cierto que él, porque la realeza, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, eh, el archiduque Rodolfo publicaba en prensa. Bueno, la realeza publicaba en prensa. La realeza también bajo seudónimo, ¿no? Catherine d'Archer y todos estos publicaban en prensa. Pero es cierto que Rodolfo era una cosa
parece que no tiene otra cosa que hacer en todo el día que estar escribiendo artículos de prensa. Que eso también, que no tener un papel definido como heredero al trono también hace mucho. También hace, eso le pasó a Fernando VII, por ejemplo. El sempiterno odio que existía entre Fernando VII y Carlos IV viene de la base de que yo no tengo un papel definido y ahora viene Manuel Godoy aquí y tiene más papel que yo. Pues eso viene de ahí, ¿no? Pues aquí pasaba igual. Aquí Rodolfo no tenía una influencia en la corte fuerte. Y cuando viene a Viena, tiene muchísimos encontronazos con el padre. Pero muchísimos encontronazos con el padre. Fíjate que hay el conde, ¿cómo se llamaba este hombre? Un embajador. Un embajador que llega a decir, un embajador que publicó unas memorias y que llega a decir que Rodolfo entra a hablar con su padre. Que se escucha unos gritos, se escucha un golpe y que Rodolfo sale con la cara roja. Que Francisco José le habría propinado pues un guantazo o Un cualquier bofetón. sí, le habría dado un tortazo, porque es lo que tú dices. Si Leopoldo II de los belgas daba miedo, Francisco José no se queda atrás. Un señor, Francisco José, ahí me hace gracia en las fotos, ¿no? Que tiene pinta de ser un abuelito entrañable. Sí, 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 Pues, sí. cuidado con Francisco José, que será Es, entrañable, es, pero es el emperador, sí, sí, efectivamente. sí, o sea, abuelito entrañable será, pero cuidado con Francisco José. Con Rodolfo se llevaban fatal, se llevaban fatal. Y Francisco José no supo ponerle tampoco freno a su hijo. Eso es una realidad. Porque Francisco José estaba perfectamente enterado de todo lo que pasaba alrededor de su hijo. Sabía las amantes que tenía. Sabía toda esa historia y no supo ponerle freno. Eso también es una realidad. Sí, pero Francisco José es curioso, quizá porque es una figura efectivamente que reina tanto y que absorbe tanto, ¿no? Que se lleva mal con todos sus herederos. Se lleva mal con Rodolfo, se lleva muy mal con Francisco Fernando también, ¿no? Entonces esa figura como que no cede ni un milímetro y que efectivamente lleva mal que cualquier persona pueda tener una idea distinta o una alternativa a cómo él ve que hay que gobernar. Pero claro, es que es lo que dices tú, es que empieza a gobernar en 1848. No tiene nada que ver la Europa del 48 con la Europa de 40 años después. Y además, que no hay que olvidarnos, perdón, que él accede al trono, como he dicho antes, por una revolución. Y eso te da un aura de salvador Mm, muy importante, ¿eh? Oye, que yo no tenía que haber cogido el trono todavía, pero que aquí estoy yo y que yo he salvado la dinastía. Y mm. esto te sienta en el trono, te sienta muchísimo. Y además, por ejemplo, hay grandes problemas en el en el Sacro Imperio, en el Imperio Austrohúngaro, hay grandes problemas parecidos a los que había en el Sacro Imperio. Eh, ¿Cómo llevar todo esto de los serbios, los húngaros, los checos, es decir, todo ese engranaje que no tiene nada que ver con los austriacos, pero tú, ¿cómo engranas todo eso? Por otro lado, ¿cómo engranas también tu relación con el antiguo Sacro Imperio, con el Imperio Alemán, con Prusia, con todo eso dentro de este mundo germánico, ¿no? Rodolfo no era de esa postura. Rodolfo no, si hubiera llegado a reinar como Rodolfo, como emperador, él no hubiera seguido una alianza con Prusia. Él era anti-Prusia, él era totalmente antiprusiano. Que luego, tal vez, el devenir político te obliga a tener una alianza Ah, con Prusia, claro, eso es es que otra, aquí es otra, exacto, es otra cosa, es otra claro, cosa. otra cosa, pero que él quisiera, seguro que no, porque él tenía, pero yo creo que es, volviendo a lo que hemos dicho al principio, un poco yo tengo que ser la antítesis de mi padre. Padre dice que el problema serbio hay que tratarlo así. Yo digo que hay que tratarlo totalmente opuesto. Si mi padre dice que el problema con Hungría hay que tratarlo de una manera así, pues no, de la otra, de la opuesta. Tú dame lo opuesto, que esa es la manera que hay que tratar. Porque es que es todo la antítesis. Hay una lista, fíjate que Francisco José eh, manda, tiene un listado, ¿no? Hace un listado de los temas importantes que tiene
que hacer, ¿no? Un listado de temas cruciales para el imperio. Y dicen que se lo manda a sus consejeros, ¿no? De cómo se puede solucionar esto. Estos temas que hay aquí, el tema Hungría, el tema de los Balcanes, todo esto, ¿cómo se puede solucionar? Y dice él, pero no le y la carta lo dice, la carta que le manda a sus consejeros le dice, pero no le preguntéis a mi hijo, porque yo ya sé que mi hijo lo va a querer solucionar de la manera opuesta a la que yo quiero. Entonces, la Muy opinión de mi hijo curioso. ya la quiero saber la vuestra. Mm. Pero porque él decía, él le llega a confesar a quién es, a su madre, a Sofía, a la archiduquesa Sofía, le llega a confesar que Rodolfo está creciendo como la antítesis de él. Sí, Esto no pero, lo- pero también tampoco es decir, a veces no, es decir, no deja de ser una tónica general en la realeza, ¿no? Carlos Totalmente. IV, Fernando VII, Guillermo I, Federico III, Alejandro II, Alejandro III, ¿no? Y a veces, curiosamente, haciendo triplete con el nieto, ¿no? Es decir, el abuelo y el nieto se parecen mucho más que el abuelo y el padre, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. en estas combinaciones un poco complicadas. Esto Lo que pasa ocurre. en el caso de Rodolfo, lo trágico seguramente, bueno, es que acaba de forma trágica, ¿no? Pero quizá si no hubiera acabado así, pues tampoco sería una cosa especialmente destacable, ¿no? O fuera de lo común. No, lo que pasa que, claro, el hecho, y sabiendo un poco de la tónica que estamos hablando, lo que tú has dicho, como acaba de una forma trágica, Mm, estudia mucho más su figura. claro. Se estudia mucho más su figura, por ejemplo, que la de Alejandro III de Rusia y su padre Alejandro II. Mm, Se estudia mucho más. Y al estudiarse mucho más, profundizas. Y al profundizar, pues sacas estas cosas, ¿no? Que Francisco José y él tal. Y episodios concretos de por qué se llevaban mal, acontecimientos como el que acabo de decir de que un embajador ve que le pega un tortazo el emperador a su hijo. Es decir, ¿pero eso por qué es? Porque como esto terminó, como terminó, pues lo mismo mm, con Romanov, lo mismo como con los Romanov. Dime tú, sí, de Tsar se sabe tanto como de Nicolás II, que sabemos hasta cuándo se duchaba cada día. O sea, efectivamente. es que, ¿pero por qué? Pues porque terminaron como terminaron. Trágico. Ahora tú te vas a un rey que muere en el exilio, pues yo qué sé, Carlos IV de España, ¿y qué se sabe de Carlos IV de España? Más allá de los topicazos de su reina. ¿No? Sí, Nada. o Guillermo II, por poner un Yo por contemporáneo de Nicolás segundo, II. oye, Sí. sí, sí. ¿Qué se sabe de esta gente? Pues hombre, habrá alguna biografía, habrá alguna cosita, pero no a esos niveles como Nicolás II, Rodolfo, Luis XVI y María Antonieta. No como Mm, eso, que hay biografías pues para llenar 40 estanterías. efectivamente. Entonces, se saben todos estos acontecimientos que, como tú muy bien has dicho, no es algo que se diga es tan extraño. Mm, Eso ocurría y todavía ocurre, ¿eh? Yo creo que todavía ocurre por ahí, ¿no? Todavía ocurre. Pero en aquel momento ocurría, es la antítesis y además el hecho de que el heredero sea, y la facción que rodea al heredero, sea la oposición al gobierno establecido, no es algo tan raro. No mm, es algo para nada tan raro, en absoluto. Y eso lleva ocurriendo, pero desde el siglo XVIII. O sea, que no es mm, una cosa rara. Aquí en mm. España lo vemos, tanto que se habla de las habitaciones del príncipe de Asturias, de Fernando VII, cuando era príncipe de Asturias, que criticaron a la madre, que no sabemos cuánto. Pues cuidado con Fernando VI cuando criticaba a Felipe V, ¿eh? Mm, Que llegó a sacar hasta una sátira de su padre. O sea, que eso es algo normal, es algo mm. cotidiano y ir generando una influencia. O sea, claro, tú lo que quieres es unos cortesanos a tu alrededor que se aprovechan también de que tú eres el heredero para cuando la casque el otro, tú te pones allí y yo soy tu primer ministro o tu ministro de Hacienda, lo que quieras. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Tal Y cual. Rodolfo pasó porque hay una serie de aristócratas, una serie de nobles que se empiezan a acercar a Rodolfo. ¿Pero y por Mm, qué? Pues por eso, porque Rodolfo necesitaba generar, además, en estas monarquías tan absolutistas, lo de las camarillas se llevaba muchísimo, mm. llevaba muchísimo. Si se llevaba ya en las monarquías burguesas de Luis Felipe, pues imagínate en estas. Se llevaba muchísimo. Pero bueno, Rodolfo, como hemos dicho antes, pues se sabe tanto de estas cositas, pues porque acabó pues, de una forma tan trágica. Mm.
y podemos ver pues todo esto, lo que yo te he dicho, ¿no? ¿De qué príncipe sabemos que su instructor lo sacaba cuando llovía a la calle para que le cayera todo el agua y ir impertérrito sin moverse? Pues de gente así de trágica. Mm, sí, Me sí, pregunto sí. cómo era la educación de, no sé, Pablo I de Rusia y pues yo qué sé. Efectivamente, sí, 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 tal cual, sí, o de, yo sé, sí, Fernando de Bulgaria. Claro, tú, hombre, podemos sacar una idea de cómo era su educación. Claro. Tener hechos concretos de cómo era Mm, su educación, pues es muy complicado. En cambio, de estos personajes sí, por eso sabemos tanto y tanto, tanto. Y él tuvo, por eso sabemos, por ejemplo, las grandes figuras que hubo a su alrededor. Una de las figuras que influenció mucho en él, pese a que su madre no le hacía mucha gracia, era su abuela Sofía. mm, Era el príncipe de Metternich quien decía, sí, creo que era el príncipe de Metternich que decía, es el único hombre de la familia imperial. mm, O sea, sí. eso decía de Sofía. O sea, cuidado con Sofía, ¿cómo tenía que ser Mm. Sofía? Bueno, estos dinosaurios del antiguo régimen, pues eran los estos. Sí, pero Sofía también es una mujer que, claro, en las películas de Sisi siempre es un poco la mala, ¿no? Pero es una señora que al final es como dice Metternich, es la mujer fuerte de la familia imperial y es la que ella renuncia a ser emperatriz porque su hijo sea emperador. Sí, sí, sí. Porque sabe que su marido, el padre Francisco José, es un señor que, bueno, que tiene limitaciones intelectuales, ¿no? Entonces, también, no sé, yo es que estas mujeres fuertes como Isabel Farnesio siempre he sido, me ha parecido gente muy admirable y con biografías a reescribir muchas veces, ¿no? Más allá de en mi opinión, vamos. Sí, sí, no, no, sí. Además, parece que ahora está habiendo una corriente de eso, pero también el problema que hay es cómo escribes tú sobre estas figuras. Bueno, Mm, ya no estamos yendo del camino, ¿no? Pero cómo escribes tú sobre estas figuras sin dejarte llevar por los topicazos, mm, dejarte llevar por lo que ya está escrito, sin dejarte llevar, eso es muy difícil, eso es muy mm, difícil, eso es muy complicado. A mí, y no es por hacer promociones, porque la gente sabe que yo he escrito lo del Rey Francisco, pero a mí el libro del Rey Francisco, por ejemplo, lo que más me ha costado no es leer 3.000 cartas, que eso tiene un esfuerzo físico, pero lo que más me ha costado es eliminar de mi cabeza la idea que yo tenía del Rey Francisco para instaurar la nueva y no dejarme llevar por la mm, antigua. Pues con estos grandes personajes como la archiduquesa Sofía, Isabel Farnesio, María Luisa Parma, todos estos personajes grandes, de peso, mm, te dejas llevar por los topicazos de, como se ve, por ejemplo, las películas de Sisi, como tú has dicho, pues es la mala. Y como es la mala, pues tiene que ser mala. sí. Pues no, bastante tuvo con su marido, y bastante tuvo como para ceder un paso, ceder un puesto que seguramente ella querría una barbaridad. Es decir, Sofía era la perfecta emperatriz. Tuvo que Efectivamente. echarse atrás para que viniera, sí, sí. De ahí también el hecho de me llevo contigo de aquella manera. Mm, La silla que te está sentando es mía. sí, y porque Sisi nunca valoró el papel de emperatriz, le importaba un pepino ser emperatriz. Bien, le importaba un soberano pimiento. Más allá Claro. de que fuera. Sí, sí, le importaba un soberano pimiento. Ella, que yo por eso digo, a mí nunca me ha llamado la atención esta señora, pero porque Mm, ella se aprovechó de ser emperatriz. sí, claro, pero deber el justo, deber y sacrificio el justo. No, y si dicen, ay, es que Francisco José le daba una mala vida, sí, cuidado, Una cosa. que no, matrimonios que se llevaran de aquella manera, ha habido así, Mm, mm, ha habido así, pero ¿qué demuestra eso? Pues demuestra lo que para mi punto de vista es sí, sí, pues una señora que no se preocupó de su marido en su vida y de sus hijos se preocupó de aquella manera. ni de sus hijos, ni del imperio, ni de ella. Era ella, yo, mis poesías, mis saltos a caballo, yo, mis espíritus y todas estas cosas. Sí, sí, sí. Muy Wittelbach en ese aspecto. Sí, sí, totalmente, totalmente, pero luego Eso. me hace gracia que siempre se la representa eso como una mujer muy avanzada, muy preocupada, ¿no? Y dices, por ella, por nadie más. Pero bueno, Claro, lo que nada. pasa que quién rompe eso, pero yo así sí, yo no la veo nada.
moderna, nada Mm, avanzada, nada. Pues mm, lo mismo que dicen de Victoria Eugenia. Pues hombre, Victoria Eugenia de España, una señora avanzada a su tiempo. ¿El qué? ¿El qué? Lo que pasa es que, claro, viene de una corte que no es la española pacata, claro, de otra claro. corte, y eso es lo avanzado. Pero eso de que esa señora fuera avanzada, como Mm. la tontería de los pantalones, que Victoria Eugenia no se puso pantalones en su vida. Por más que digan que sí, pues sí, sí, igual. Una mujer, sí será una mujer intelectual muy limitada, ¿eh? Muy limitada, Sí, pero intelectual, porque es de este intelectualismo muy de sota caballo rey. Ya está. sí, bueno, eso la biografía emblemática de Brigitte Hamann, que tiene, o Hamann, de Sisi, que claro, las poesías, ella, Sisi estaba satisfecha de sus poesías, bueno, como cualquier señora de clase alta que escribía poesía, tampoco da para más la cosa. O sea, no son poesías que pasen en la historia de la literatura. Como ya te digo, cualquier señora de clase alta aburrida que no sabe qué hacer, se pone a escribir poesía. Bueno, eh, Y que también es cierto que ella, fíjate que tal vez, volviendo a la misma cosa, la muerte de Sisi es tan trágica. mm, Eso también es cierto, ¿no? Es trágica, una muerte trágica. No se merecía esa muerte, las cosas como son, una cosa no tiene nada que ver mm, con la otra. Ha hecho, pues, que se sepa mucho de Sisi. sí. Por eso empiezan. Es que era una mujer tan avanzada, era tan culta. No, perdóname, pero no. Era a sus coetáneas de la misma manera, con la misma profundidad, y te darás cuenta de la cantidad de reinas poetisas que había coetáneas, cantidad de reinas modernas que había coetáneas. Modernas no, sino de la misma manera de pensar que ella. Sí, sí, sí. Te darás cuenta de todo eso. Lo que pasa que, claro, tú dices, bueno, figuras coetáneas. Sí, sí. ¿Qué sabes tú de esas señoras? Carmen Silva, ¿quién conoce a Carmen Silva? Nadie. ¿Estás seguro? ¿Quién, han hecho alguna serie de Carmen Silva? ¿Alguna película? No, Bueno, no, no. En Rumanía quizás sí, ¿no? Pero, Pero no, no, nada. ¿Qué se sabe de eso? Pues nada, no se sabe nada. ¿Qué se sabe de la esposa de Alejandro II de Rusia? De la primera, no de la amante esta rara que sí. tuvo, no de la primera. Nada, nada más allá de cuatro cosas, me refiero. En Rusia se sabrá una barbaridad, segurísimo, Claro, pero sí. fuera de Rusia, ¿qué se sabe? Nada. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que María Alexandrovna era más arcaica que sí, sí? ¿No, no escribía poesía? Porque también escribía poesía. Entonces, claro, pues es así. El problema es que el problema es que se profundiza mucho en esa figura por la muerte trágica, se saca tanta cosa que te la suben arriba, pues como Nicolás II. Claro, Sí, te sí, lo suben a los altares y es como, no, no. sí. Nicolás II, gran gobernante. Ejemplo de virtud como gobernante. Buenísimo. La revolución de febrero fue espontánea por los malos. Efectivamente, sí. Claro, ¿qué se sabe de Alejandro II? De Alejandro II se sabe un poquito más, pero ¿qué se sabe de Alejandro III? Pues nada, Mm, nada. mm, Pues lo mismo, y sí, sí, es eso, sí, sí, Rodolfo, que son dos figuras muy trágicas, porque es verdad que son dos figuras muy trágicas, se sabe una barbaridad. Y cuando tú sabes mucho de algo y escribes mucho o hay muchos escritos, edulcoras. Darte claro, cuenta, sí, sí, sí. edulcoras. Mm, Y que también hay que tener en cuenta que hay que generar de vez en cuando alguna figura interesante, pues para el feminismo de la alta clase y para estas cosas, mm. bien y para vender. Entonces está muy bien. Sí, sí, todos necesitamos, o cada época necesita un poco unos personajes emblemáticos del pasado, ¿no? Unos modelos del pasado que un poco, pues eso, acompañen nuestra virtud presente o nuestras ideas del presente, ¿no? Todos necesitamos héroes, toda sociedad necesita héroes. Todas, todas, todas. Pues mira, si quieres, tengo aquí, para ya darte paso a ti que hables Ujú, del caso Mayerling, en concreto, tengo aquí unas descripciones que hace Catherine Radziwill, la princesa Luisa Coburgo, que era cuñada de Rodolfo, y Guillermo II. ujú, Catherine Radziwill dice, no era exactamente un joven guapo, pero era extremadamente atractivo. Su rostro joven es serio, lo que te haría pensar que es mucho mayor.
y su cabello rojizo es definitivamente espantoso. Pero la mirada soñadora en sus ojos está llena de misterio y fervor, y por lo tanto se ganó la simpatía de todos con los que habló. Eso te muestra un Rodolfo atrayente. ¿Esa primera de quién es? Perdón, que no me he quedado con quién era. De Catherine Ratchiville, de la princesa Ratchiville. Vale, vale. Luego, de la princesa Luisa Coburgo. Era más hermoso, esta dice todo lo contrario, fíjate, era más hermoso no, era más que hermoso seductor, es verdad, hizo lo mismo, sí, sí. Era más que hermoso seductor. Es de altura media y muy proporcionado, a la vez frágil, pero muy fuerte. Su pureza racial era claramente visible y uno involuntariamente pensaba en él como un pura sangre de verdad. Y lo que era lo más importante en él, se parecía a un pura sangre. Era frívolo y extremadamente caprichoso. O sea que, mira, esta se parece, ¿eh? Este sí que Esta es. curiosa, curiosa esta. Y luego lo que dice Guillermo es, Guillermo II de Alemania, era un hombre interesante, inteligente e ingenioso, de naturaleza cautivadora, con un brillante sentido del humor y, por supuesto, una fuerte vena satírica. Al mismo tiempo, no se toma suficientemente en serio ninguna de las cuestiones religiosas. Y además me molesta mucho que odia este espíritu prusiano desde el fondo de su alma. O sea, eso dice Guillermo II de Rodolfo. Son tres personajes que conocieron a Rodolfo. Fíjate cómo la princesa Luisa de Coburgo y la princesa Catherine Radziwiłł dicen más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, claro, Luisa Coburgo es más de la pura sangre, la pura raza y todo esto, pero dicen exactamente igual. No es guapo, es más bien feote, pero es atractivo. Es atractivo. Bueno, eso está bien, ¿eh? Eso está bien. Yo quiero que cuando alguien me describa a mí también diga, guapo no es, pero tiene su cosa, ¿no? Tiene su aquel, ¿no? Tiene su aquel. Su aquel, ¿no? Está bien, está bien.